Que en gloria té, el que fuera va a casar, va engañado o va a engañar. Mal año para el morir. Ay, Carmen, trago un mal cuerpo. Vaya, estás bien, pero ¿cómo llames así a tu fiu si en ingeniero? ¿Quién ingeniero ni caja de y un cantonazo, igual que el padre? ¿A quién se le ocurre hacer esto a mí? Yo aquí siempre di, para que tuviera de todo, y mira el pago que me da. Ay, que bien estaba de mecánico en Cangreo Cortín. A ver, Carmen, ¿tú todo mejor casándose con la torre cocina? Ya, mujer, pero esas cosas están de Dios. ¿Y qué quieres hacer? ¿No se pudo? Pues no se pudo. Ay, qué mal cuerpo traigo, tener un fiu fallo, eso sí que es un dolor. Mira que ella es escandalosa. Anda, calla, que te va a estar más de un vasito de agua de la fuente de la llanilla que viene espartuca de todo un tren. No quiero. Bueno, a mí me mejor la botellina vino de misa que tengo de vaso de bañar. Junto al patín encargado. ¿Y cómo ella era tu nuera? Francesa. Bueno, ¿y eso qué tiene malo? Ni que fuera sin el punto. Rosa. Parece poco, claro, como si nunca cayó en casa. Lo principal es que sea buena niña y que se quiera. Pues de una buena sacabea. No ni da la gana de llevar. No cocina. Y usa los pantalones del mío fiu. Y llámame ven mamá. Habrá días que aguante esto y encima está todo el día riéndose sola como los tontos. Tuvo que ser para inocente del vecino. Y qué suerte tuvo de atopar un acatao como él. Pobre moza. ¿Qué? No, nada. Que digo, que ¿cómo se llama? Llámase Rosé, pero hay que decir José. Es que lo dices con caranos, como si fueras a cuspir. ¿Y qué hay que poner así en el Facebook cada vez que la llames? Sí, ahora, para que den sin gorgolero. Yo llamo a la niña y clave. Ay, mi Dios, eso usted me dice. Pensé que te estabas afogando. Anda, no te disgustes por eso, que yo no me bien guapo. Sí, claro, como la tortilla para casarse con el fiu San Carlinos, a ti te parece. Ya te vería yo dando voces si se casara con un fuerzo. No te calientes, yo solo te digo que algo tendrá bueno la francesa cuando tu fiu casase con ella. ¿Qué fastidiame? Mira, no me nombres al meu fiu, o güey que no responde. Tú estás fandango al mormón. Engañaronme como un toncín. Ay, que trago más grande, Dios mío. Anda, olvídate de eso y ya te has pecho, en un tiempo medio. A lo pecho, pecho. Y contame algo de París, que yo nada más llegué a por la chena cuando te iba a vender comió más. ¿Qué quieres que te cuente? Desde la ventana de mi cuarto nada más se ve diente, ya os y de eso ya tenemos algún de ti. Muy bien, ¿cómo es? ¿Alguna cosa habrá guapa? Bueno, las iglesias gustaronme mucho. Había una que había que subir muchas escaleras, como si subieras constantemente. Pero después que estás allí, y una maravilla, y como tal el cielo. ¿Y qué dices? ¿Tú sola camisa? No, mira, con la cabera, madre. ¿Con quién dices eso? Con la madre de ella. Toma, después dices... Un día entregóme el meu fiu y díxome: Ma, François, que llevarte a dar una vueltina y vi que vais a comprar cada una un brioche. Un brioche. ¿Y que se te carajo con el poderío de la... ¿Cómo dijiste el nombre de esta? François, muy decirte, pero los nombres son un poco enrevesados. Sí, mi pobre, pero hablando de los brioches, yo también pensaba lo mismo. Pero no era un brioche, ¿sabes lo que era? Un cacho de bizcocho seco. ¿Para qué carajo les quiero yo eso? Donde estén los pasteles de aquí, que se quiten los brioches. Bueno, si la intención ya era buena... Bona, eso es lo que me faltaba a mí saber. Porque para mí, que esa mujer ríese demasiado, como la fía. Al otro día quería llevarme a la Bastilla. A la Bastilla no, iba a influenciarlo. ¿Qué mal tomada es? Igual quiero una tienda de estos de moda. A mí bástame con el mío Madrid de cuadros. Igual pensaba ella que iba a vestirse de tortilla, como ella. Anda, que me cuentes lo que te dé la gana. No fuese todo tan malo, que yo seré ignorante. Pero yo sé que en París, de esa torre tan famosa, la Torre Eiffel, que es la admiración del mundo. Calla, tonta, ¿cómo te engañas? ¡No te apechen todavía! ¿Cómo te sin poder si la conoce todo el mundo? Estás tonta, fíjate dame el vasín de vino. Estás llamándome borracha. Mira, estoy diciéndote que no te... Eso sí, empezar acá. Pero entre todo que el terruño no vi ni torres, ni ladrillos, ni nada. Tú lo que necesites es descansar, que vienes para tu cadetón. Muy fácil, un huevo a la francesa y un poco de leche para que cenes y vayas para la cama.